Seguimos mientras con otras noticias de esta jornada. Ricardo Lagos Weber asumió como el nuevo presidente del Senado. Vamos a conversar al respecto precisamente con el nuevo timonel de la Cámara Alta. Senador Lagos Weber, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, senador. Algunas cosas en primer lugar de su discurso. Usted habló de autocrítica, habló de responsabilidad también de los políticos en lo que está ocurriendo, en el desprestigio que actualmente sume al Parlamento. En términos concretos, ¿qué se hace para asumir esa responsabilidad y esa autocrítica como Parlamento? Primero, junto con tener el diagnóstico, es hacer propuestas concretas, y se han hecho un sinnúmero de propuestas concretas en el último año. El presidente saliente del Senado, el senador Patricio Walker, enumeró una serie de temas que hemos aprobado, leyes que son buenas, creo que van a tener mucho efecto, pero que no van a ser valoradas hasta que no las testeemos, hasta que no las probemos en una elección. Los controles de la publicidad, los controles que hay, los límites al gasto, la eliminación de los aportes de las empresas, las nuevas atribuciones del CERVEL, los recursos adicionales al CERVEL, o sea, las limitaciones en materia de publicidad, las penas asociadas, ya sea de cárcel o pérdida del escaño para quienes llegan con malas artes o prácticas al Parlamento. O sea, una serie de medidas de distinta naturaleza, la nueva ley de partidos políticos, la exigencia de refichaje, o sea, es una serie de medidas que hemos adoptado que significa que yo creo que ocurren dos cosas. Sí, estamos conscientes de que hay un escepticismo muy grande y una crítica muy dura sobre la actividad política en general, ya, no solamente el Parlamento, pero los que estamos acá, o a dos cosas, o pretendemos que eso no existe, o asumimos que somos, comillas, parte de la solución, además de parte del elemento criticado. Y creo que no hemos estado inmovilizados ni sensibles a esa materia, pero faltan más cosas todavía que realizar. Usted planteaba, senador, en su discurso hoy una idea que es esto del referéndum revocatorio. ¿Por qué la plantea y cómo funcionaría? A ver, lo que yo planteé fue lo siguiente. Junto con todo lo que es más transparencia, nuevas leyes de partidos políticos, etcétera, que está bien y eso está perfecto, ocurre lo siguiente. La democracia representativa, esto es, yo, usted, el camarógrafo que está acá, vamos, concurrimos, votamos y elegimos a alguien que nos representa en el Parlamento, ya sea Lagos Weber, Pato Walker, Andrea Alemán. Esa persona se llama democracia representativa porque va a representar los intereses de aquellos que votaron por él. Así ha funcionado desde fines del siglo XVIII y se ha ido perfeccionando constantemente, la democracia representativa. Sin embargo, mi punto es el siguiente, que no es mío solamente, es el siguiente. Esta forma de entender la democracia y de procesar las diferencias, que se eligen a representantes que toman decisiones por el soberano, que es la ciudadanía, que es el pueblo, ocurre que esto se está quedando atrás respecto de los cambios que ocurren en las sociedades. ¿A qué me refiero? Hoy día los ciudadanos son mucho más informados, tienen más herramientas para hacer valer su aprobación, su rechazo o hacer presentes sus ideas. Entonces la pregunta es, ¿la democracia representativa que tenemos hoy es suficiente para hacernos cargo de ciudadanos que quieren expresarse más, que quieren tener más opinión y que no sienten que sus derechos ciudadanos se agotan porque cada 4 u 8 años van a votar por un senador, un presidente o un diputado? Y eso es lo que está en tensión. Y para eso, dentro de ese cuadro, digo, vamos a discutir una nueva constitución, podemos darnos herramientas que hoy día no existen en Chile, plebiscitos, consultas ciudadanas, iniciativas populares de ley, 25, 30.000, 60.000 firmas que exijan al Parlamento que en determinada materia se pronuncie este Parlamento. Hoy día no existe. Facultad para derogar leyes por iniciativa popular. Referéndum revocatorios de mandatos o de cargos de elección popular, no solamente de leyes. Estas herramientas que yo le digo, que le menciono, existen hoy día en muchos países del mundo, no todas ellas juntas al mismo tiempo y son regímenes políticos distintos, pero existen y en esos países no hay ni crisis institucionales, el orden jurídico está ordenado y no colapsan las democracias. Entonces mi punto es que en circunstancias cuando hay crisis, cuando hay escepticismo, cuando hay unas ganas de dar opiniones y hay que esperar 4 o 8 años para poder materializar eso de alguna forma, creo que hay que generar espacios de participación. Yo sé que la palabra participación se dice mucho. Pues bien, de consulta ciudadana, de opinión ciudadana que sea en paralelo y conjuntamente con lo que hacemos en el Parlamento. Senador, por eso traté de explicarlo de la mejor forma posible para que se entienda. Y esto en el contexto, perdón, Daniel, y ahí me dejo bombardear con preguntas. Y esto en el contexto de que discutimos una nueva constitución. No es para hacerlo ahora, no es ahora ya,
es para tener ese debate. Yo no entiendo por qué en Chile no podemos tener más plebiscitos o consultas ciudadanas sobre temas relevantes. Y en esa propuesta, por ejemplo, el cargo de presidente de la República también estaría sometido a un referendo revocatorio, por ejemplo, al cumplirse 2 años, si se juntan las firmas, ¿se podría llamar un referendo para sacar al presidente de su cargo? Es que eso va a depender del sistema político que tengamos. Le doy un ejemplo que yo sé que usted conoce Estados Unidos. En Estados Unidos el presidente de la República dura 4 años, pero puede ser reelegido por una vez, ¿correcto? Entonces, él tiene en los hechos un referéndum revocatorio, que es cuando enfrenta su reelección, y tiende en consecuencia a tener ciertas políticas o ciertos discursos durante sus primeros 4 años que difieren mucho de sus segundos 4 años una vez que es reelecto. Lo que quiero decir es que yo no quiero echar a nadie, lo que quiero decir es si hay espacio para tener un mecanismo que asegure que la ciudadanía pueda expresarse de manera más inmediata. Yo sé que esto tiene costos y tiene externalidades negativas. Por ejemplo, un presidente podría decidir postergar hasta muy al final de su mandato decisiones complejas, a objeto de no ser objeto de un mandato revocatorio. No escapa a eso. ¿Sí? No, lo que quiero decir es que hay muchas herramientas disponibles que existen, hay que compatibilizarlas con el sistema político, pero no me parece que no tengamos en Chile ni siquiera consulta ciudadana para temas relevantes. Y hay países que lo tienen a diario, o iniciativa popular de ley, o eventualmente que una persona que no cumpla cabalidad con sus obligaciones como parlamentario, eventualmente pudiera ser objeto de una revocación. Esto se hace por elecciones, por supuesto, no es... Y eso ocurre en nuestros países. Ese era mi único punto. Y ese Dice muchas argumento, otras cosas sí, en el discurso, pero veo que este capturó la atención. Es porque es muy interesante la propuesta. Ese argumento, senador, precisamente de que podían dejarse las decisiones difíciles para el final, lo dio el expresidente Lagos hoy en el Congreso. Sintió que le sacó el piso un poco porque él no se mostró muy entusiasmado, que digamos, con su propuesta. No, si no es que me quite el piso, además que me tire sin cuidado, lo digo sanamente. Este tema yo lo he conversado con él largamente, he tenido muchas discusiones sanas, ¿ya? Sobre el tema, y eso pasa también por el tema de régimen o sistema político que tenemos en Chile. En los sistemas parlamentarios esto ocurre a cada rato. En un sistema parlamentario, para que se entienda para los ciudadanos que ven los televidentes de CNN, en un sistema parlamentario nos juntamos los parlamentarios y le decimos al presidente, ¿sabe qué más? Ya no cuenta con nuestra confianza porque lo está haciendo más o menos nomás. Así que lo vamos a reemplazar ahora por otro parlamentario. Y más encima, el primer ministro, cuando se siente que está bien, ¿sabe lo que hace? Llama a elecciones anticipadas. O cuando está más o menos, porque siente que no lo quieren apoyar la gente, sus parlamentarios no lo están apoyando, ¿sabe lo que hacen en algunos sistemas? El presidente dice, ¿sabe qué más? Disuelvo el Parlamento y le pido a la gente que me apoye, porque yo quiero sacar la ley A, los parlamentarios no me quieren apoyar con la ley A, y yo voy a hacer una elección. Disuelvo la Cámara de Diputados o senadores y voy a una elección. Son herramientas que no tenemos. Entre paréntesis, en la Constitución de Pinochet, la que aprobó Pinochet, la que se hizo aprobar mañosamente el año 80, entre paréntesis, venía una disposición, que después se modificó antes que recuperar la democracia, que señalaba que el presidente tenía la facultad por una vez en su periodo de disolver la Cámara de Diputados. O sea, y tiene un régimen presidencial. Lo que quiero decirle es que hay herramientas, Daniel, para hacer lo siguiente. Hoy día los ciudadanos tenemos opinión. La pregunta es, ¿el sistema que tenemos, elecciones cada 4 u 8 años, es suficiente para asegurar participación? Yo creo que podemos hacer más. ¿Y eso en qué contexto? Con toda tranquilidad, en la discusión de una nueva constitución, sin apurarse, mirar todas las experiencias internacionales que hay, que están probadas, y creo que podemos tener algo. ¿Sabe lo que tiene esa participación? Tiene una gracia, que hace que los ciudadanos se sientan más comprometidos con el sistema político, y no que todo queda a lo que decíamos nosotros cada 4 o 8 años solamente, que hay que esperar para poder votar nuevamente. Propuestas a futuro que son interesantes. Propuestas a futuro que son interesantes, pero hay que resolver problemas en el presente también. Por ejemplo, ¿sí?, en términos de lo que ha ocurrido con senadores involucrados en casos de financiamiento político o derechamente de casos de sospechas de corrupción. ¿Qué le ha parecido la actitud que ha tomado el Senado y la Comisión de Ética del Senado con respecto a los casos de esos parlamentarios? Bueno, en el caso de la Comisión de Ética, lo decía hoy día el presidente saliente, Patricio Walker, vamos a reforzar esa Comisión de Ética con las experiencias internacionales con las que hay en Inglaterra, en que hay un grupo de expertos que son los que tienen algo que decir respecto a las decisiones que toma esa Comisión de Ética. Hay que darle más carne, si usted quiere, o más dientes, digamos, más herramientas a esa Comisión de Ética para pronunciarse. Hay un tema bien de fondo, que algunos dicen, mira, hasta que no tengamos sentencias judiciales, se presume la inocencia. Y yo parto de la base que eso es así. Yo parto de la base que se presume la inocencia. Sin embargo, desde el punto de vista político, yo dificulto, y no voy a entrar en nombre, pero yo dificulto que algunas de las personas que han sido mencionadas, ¿ya?, y algunas no están ni procesadas siquiera, ni formalizadas, ni imputadas, ni nada,
pero creo que algunas personas que tengan el cargo de representación, que eventualmente estén en esa circunstancia, yo dificulto que alguno de ellas se presente nuevamente en una elección o que los ciudadanos le den su respaldo. ¿Ah? Porque también cuando uno dice quiero que participe la ciudadanía, que tome más decisiones, le voy a consultar con plebiscitos, consulta, iniciativa popular de ley, con la misma vara tengo que darle entonces la capacidad de decidir a quién quiere elegir. Pero yo creo que dado el cuadro que tenemos, creo que van a haber varios casos, porque tampoco es la mayoría, entre paréntesis, ¿ya? Pero basta que haya uno o dos para que sea algo muy serio y hay que tomárselo con mucha seriedad este tema, que yo creo que no se van a presentar a reelecciones o ellos mismos van a dar un paso al costado, para ser bien franco, porque creo que el clima está muy deteriorado en esa materia y creo que nosotros, como yo soy dirigente político, soy vicepresidente de un partido que es el Partido por la Democracia, creo que tenemos que, junto con tener todo el razonamiento correcto de la inocencia y la presunción de inocencia, los temas jurídicos, creo que hay un tema político que tenemos que hacernos cargo también. Y yo espero que tengamos la capacidad, cada partido por su cuenta, de mirar sus plantillas, mirar sus realidades, decir, yo creo que no es adecuado, no resulta pertinente, no va a ser bien visto, ¿ya? Y me atrevo a decir que algunos lo van a hacer de mutuo propio, Senador, no van a esperar a que se los digan, porque el cuadro está muy deteriorado y eso pasa por tener una responsabilidad política más allá de lo legal. Uno de los casos precisamente cuestionables, de los más cuestionables sin duda, tiene que ver con la tramitación de la ley del royalty y de cómo en la práctica SQM logró que un artículo que le convenía prácticamente colarlo completo en la discusión legislativa. Usted estuvo en la discusión de esa ley del royalty. ¿Hace alguna autocrítica? ¿Siente que le pasaron un gol, para decirlo en términos concretos? No, yo no pondría esos términos. Uno, fuimos varios los que rechazamos el primer proyecto del gobierno del presidente Piñera. El primer proyecto de royalty que venía en el paquete de reconstrucción lo rechazamos porque nos pareció completamente insuficiente. Era muy costoso para Chile darle beneficios a empresas mineras a largo plazo por obtener ganancias al corto plazo. Sí, era plata para la reconstrucción, pero lo rechazamos. Segundo, hubo un segundo proyecto que presentó y en ese proyecto se logró aumentar la tasa tributaria de las empresas mineras y reducir la variabilidad que se les estaba otorgando de 10, 8 años a 6 años y se aumentó la tasa de impuestos significativamente. Ahora, sobre el tema que usted está planteando, que fue esa medida transitoria, yo no recuerdo, para ser bien franco, en el Senado ni en la Cámara de Diputados que alguien levantara la voz por ese tema, porque lo que hacía esa medida transitoria era igualar el tratamiento de empresas nacionales mineras a empresas extranjeras mineras. ¿Y por qué razón? Porque las empresas extranjeras estaban beneficiadas con contratos ley del decreto ley 600. Hay que hacer memoria. Durante los 80, producto de la dictadura militar, en Chile no venía nadie a invertir, porque encontraban que era inseguro. ¿Y qué es lo que hizo el Estado chileno para traerlo? Dijo, mire, si usted viene extranjero y invierte en Chile, yo le garantizo, entre otras cosas, que no le voy a subir los impuestos de sobre un 40%. No le voy a subir los impuestos. Y algunos vinieron. Pero eso generó una discriminación con respecto a las empresas nacionales. Y lo que fue válido, comillas, válido en los 80, producto de la crisis que había en Chile, después en los años 90, 2000, ¿ya? Y ahora, hace 3 años atrás, no se justificaba. Y de hecho, ¿qué es lo que hemos hecho? Derogamos el decreto ley 600, porque ya no se justifica, dada la economía chilena, un tratamiento discriminatorio en materia tributaria respecto a extranjeros y nacionales. Ok, senador, entonces, pero desde ese punto de vista yo no me siento engañado. Pero, lo senador, que sí me preocuparía, y eso es lo que hay que averiguar, perdón, Daniel, no me siento engañado. Lo que sí hay que determinar es cuál es el origen de esa propuesta y que si hubo alguien en la cadena de estos temas que hubiera actuado incorrectamente. Pero, senador, había una regalía que ya tenían empresas extranjeras, por eso había que negociar con ellas para que voluntariamente se incorporaran al royalty, había que darle alguna zanahoria. En el caso de empresas como SQM, eso no era necesario. Se les entregó una regalía que ellas no tenían en el primer lugar. Por lo tanto, eso significa una regalía específica para SQM que no era necesario entregar como en el caso de las empresas extranjeras. Por eso es que no se entiende cuál era la lógica de entregarle eso a título gratuito a SQM. Por lo que le estoy diciendo, porque también se planteó en el protocolo de acuerdo del royalty crear la comisión para eliminar el decreto ley 600. ¿Respecto de qué? De inversiones futuras. ¿Qué es lo que se estaba diciendo cuando se dice se crea la comisión para estudiar una derogación del decreto ley 600? Que es que Chile quiere que en el futuro no tengamos discriminaciones entre inversionistas nacionales y extranjeros respecto a los temas tributarios, entre otras cosas. Y este tema, yo me puedo equivocar, no lo he estudiado, estaba abocado a otras cosas, creo que no fue resaltado por nadie. Incluso aquellos que votaron en contra en la Cámara de Diputados, muchos diputados, no muchos, pero varios diputados que votaron en contra del royalty, era porque encontraban que los impuestos cobrados a las mineras
no era el adecuado, el mecanismo no resultaba razonable o la invariabilidad seguía siendo, el dulce, como usted dice, seguía siendo demasiado dulce para los intereses de Chile. Pero nadie levantó ese tema. Ricardo Lagos Weber. Perdón, termino acá, Sí. Daniel, es que este tema sí tiene una importancia, que lo que ha ocurrido con estos correos, más allá si la política es buena o es mala, mira lo que le digo, más allá si fue buena o mala la decisión, la pregunta si es que acá hubo alguien que intervino para beneficiar a un particular. Eso sería lo complejo. Ricardo Lagos Weber, nuevo presidente del más allá, Senado. perdón, más allá de si es buena o mala la política, ¿me explico, no? Se explica, Podría senador. ocurrir que alguien dijera, mira, era excelente la idea, pero bueno, ¿a quién benefició? Entonces, sí, y ese es el tema que yo creo que va a tener que dilucidar eventualmente la justicia si así lo estima. Senador, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias, adiós.